En Parlamentario TV estamos con Danco Cauca, es analista internacional y bueno, le agradecemos su presencia aquí con nosotros. Sí, Argentina ha llegado a unos acuerdos recientemente con Rusia, la presidenta estuvo allá y previamente había estado en China. Y bueno, uno se plantea, esto ha recibido bastantes críticas, sobre todo acá en el Parlamento, esta relación puntual que está asumiendo con esos países. ¿Eso es bueno o malo que nosotros acordemos, lleguemos a esos acuerdos con estas que son dos potencias en todo caso? Bueno, en principio podría decir que es algo bueno, que está obligado por la Constitución. En el artículo 27 de nuestra Constitución dice que el gobierno federal está obligado a establecer buenas relaciones de paz y de comercio con las potencias mundiales, con todas, pero el problema es que también dice que es con todas las potencias mundiales. Y acá empieza la crítica. Creo que la política exterior argentina, acercándose en forma tan fuerte y declarada como una alianza estratégica integral con Rusia y con China, está desatendiendo otras relaciones que son hasta técnicamente, comercialmente, en inversiones y culturalmente y en muchos aspectos, quizás iguales o más importantes que las actuales. No vemos este acercamiento con ningún país de Europa ni con la Comunidad Europea, no lo vemos con Japón, no lo vemos con Estados Unidos, no lo vemos lamentablemente ni siquiera con el Mercosur, que en este momento está en un estado casi comatoso, y vemos sí que estamos priorizando por encima del Mercosur, por encima de la región, relaciones que, si bien son positivas en sí mismo, porque hay que tener inversiones, cooperación con Rusia, con China, etcétera, son muy cuestionables porque tienen una característica, son un poco oscuras, no son transparentes. Todos los acuerdos con China y con Rusia en estos días no se conocen exactamente la letra chica de los acuerdos. Son acuerdos, por ejemplo, de la construcción, lo único concreto fuerte, o lo principal, que fue la construcción de una sexta central nuclear argentina por parte de Rosatom, es sin licitación, por adjudicación directa. Claro. Y sabemos que ese tipo de licitaciones directas, sin competencia, llevan a cabo varias desventajas. No por nada hay una ley argentina que dice que es obligatoria las licitaciones, ¿no?, nacionales e internacionales. Y esto puede tener consecuencias. Por otro lado, noto que hay mucha falta de consulta con el resto, no solo de la oposición, sino también de los técnicos. Acabamos de firmar una central nuclear con una tecnología nueva y yo he hablado personalmente con los principales técnicos de la Argentina y dice, no fuimos consultados. Claro. Y aparte uno se plantearía que este es un gobierno al que le quedan 7 meses de estar en el poder, independientemente de lo que venga después, que sea el propio oficialismo, pero esta administración propiamente dicha no va a seguir. Por supuesto, firmar contratos de largo plazo, el que acabamos de mencionar con Rosatom, para una central nuclear, que puede ser de 1.200 megavatios, puede ser algo muy importante por licitación directa, como mínimo va a tardar 7 u 8 años en concretarse. El gobierno tiene unos meses en el gobierno, o sea, prácticamente están firmando y asumiendo compromisos para los próximos 2 gobiernos, no solo el próximo gobierno, en el momento donde podría ser prudente no hacer ese tipo de acuerdos. Con China se dio el caso exagerado que la base de exploración profunda del espacio firmada con China, el acuerdo, es por 50 años renovables. O sea, están firmando acuerdos para las próximas generaciones, claro, en muchos casos. Creo que es por lo menos condenable que no haya habido, como mínimo, una consulta y algún tipo de consenso en una política de Estado que va a durar tanto tiempo. Lo que se firme ahora, como analista internacional, ¿se puede rever por parte del próximo gobierno o ya está firmado y estaría muy mal visto que volver para atrás en alguna cuestión? La mayoría de los acuerdos que se firmaron con Rusia en el último año, más de 100, son declaraciones de buena intención que falta algo concreto ejecutivo. Pero en el caso, por ejemplo, que estamos hablando de la central con Rosatom, aparentemente ya es un precontrato. Y con eso significa que hay que leer las cláusulas de rescisión que todos los contratos tienen y que podrían ser suficientemente costosas como para condicionar que no es posible reverlo. Eso se suele hacer, sobre todo con un gobierno que está a pocos meses de culminar su mandato. Y al firmar un contrato trata de garantizar que se va a cumplir. Entonces habría que leer, lo cual no hemos tenido acceso, los contratos concretos, a ver cuáles son las cláusulas punitorias
por no cumplimiento o por rescisión del contrato. Por ejemplo, el acuerdo con la base espacial china, que es por 50 años, digo base espacial para reducir, sí, para simplificar, sí, pero es base de estudio profundo para la exploración lunar en Neuquén, tiene una cláusula que la Argentina puede rescindir ese contrato, pero 5 años antes tiene que dar aviso. Estamos hablando de 5 años para rescindirlo. Claro. También compromete a 2 gobiernos completos para rescindir eso. O sea, tienen cláusulas que muy probablemente nos aten y si quisiéramos cambiarlo, habría que pagar un alto costo. Por último, Dan, el gobierno tiene esta característica, la presidenta puntualmente tiene esta característica de relacionarse con las otras potencias y de hablar tal vez para la tribuna local en los ámbitos internacionales. Por ejemplo, cuando le habla a Obama se fija a ver si está o ya se retiró, o cuando alude a Angela Merkel en un diálogo en otro país. ¿Eso está bien visto o pasa desapercibido? Bien visto no creo, pero ¿pasa desapercibido, llama la atención? No, es algo muy importante. Aunque ningún mandatario o canciller quiere reconocerlo, las relaciones personales son importantes. En general no se lo reconoce porque se supone que son solamente representantes de una institución o, en el caso de la presidenta, del pueblo argentino. En primer caso, creo que tiene la obligación de representarnos decorosamente y no tomar una actitud así campechana, desprolija hacia los otros, de falta de respeto hacia los otros mandatarios, porque nos representa a todos, no solo a su propia persona. Sí. Es curioso, pero nadie lo va a admitir, pero tienen mucha importancia estos gestos. De hecho, en la última cumbre donde hizo uno de estos gestos, y varios en realidad, porque lo criticó como que no tenía conocimiento de la historia, etc., Obama ni se reunió con la presidenta en ningún momento, inclusive se reunió con Maduro en los pasillos, tuvo una charla de varios minutos y tuvo charlas con distintos mandatarios, por mucho más, formales, pero a nosotros no nos ha recibido. Y eso vemos cómo repercute la postura personal o las chicanas, digamos, que no corresponden en ese tipo de ambiente institucional, en las relaciones exteriores argentinas. Lamentablemente, a mí me hace acordar a la postura de Khrushchev cuando en el 62 sacó el zapato en las Naciones Unidas y se puso a golpear en un discurso muy famoso, que fue casi como el hazme reír de la gente en el exterior. Para el interior juega para la tribuna local, claro, juega para sus votantes, eso seguramente tiene rédito político, pero a un costo muy alto de la imagen de la Argentina, que debería representar con la máxima decorosidad para el resto del mundo.